Pablo a los tesalonicenses, hermano, nuestro estudio que estamos teniendo durante los domingos por la mañana. Carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. Y estamos viendo, hermanos, empezamos a ver ahí algunos textos, hermanos, del versículo 1, del capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Empezamos a ver ahí. Y lo hemos visto, lo hemos puesto, hermanos, el tema del 6 al 10, de los versículos del 6 al 10. Hemos puesto el tema, hermanos, ejemplos a seguir. Ejemplos a seguir. Y leíamos ahí, hermanos, ahí a partir del versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hemos visto, hermanos, en el libro de Hechos, cómo se narra la historia de la llegada de Pablo ahí a Tesalónica, y cómo con gran tribulación se habían enfrentado a aquellos judíos que no habían querido, que vivían ahí en Tesalónica y que no habían querido recibir el Evangelio. Estuvieron congregándose por 3 sábados ahí en la sinagoga y Pablo les hablaba acerca de Cristo. Y en aquella ocasión veíamos, hermanos, cómo algunas mujeres y algunos hombres griegos habían obedecido al Evangelio, pero también, hermanos, algunos judíos que se congregaban ahí en la sinagoga también obedecieron al Evangelio, pero algunos no recibieron el Evangelio, no lo recibieron, y aparte, hermanos, se enojaron. ¿Por qué? Porque otros sí lo habían hecho. De tal manera que hicieron un alboroto en Tesalónica, hermanos, y tuvieron que esconder a Pablo para que no fuera tomado por una turba de gente que se había organizado allí, hermanos, entre esos judíos que no habían querido obedecer el Evangelio. Dice que fueron y juntaron gente que estaba debajo en la calle, en las plazas, y juntaron gente revoltosa y fueron a hacer un alboroto delante de las autoridades. ¿Por qué? Porque decían que Pablo predicaba otro rey, que para ellos no había otro rey que César. Y así lo hicieron, pero ellos los hermanos escondieron a Pablo, y algunos hermanos, ahí tomaron algunos hermanos de ellos, lo llevaron a las autoridades, pero después de que pagaron la fianza, quedaron en libertad, y ahí mandaron a Pablo a Berea. Pero había iniciado, hermanos, la predicación del Evangelio en Tesalónica, aquí en ese lugar, y que habían tenido gran tribulación. Pero aquí, hermanos, notamos algo bien importante: cómo ellos habían cambiado, cómo cambiaron, hermanos, y ahora que eran cristianos, hermanos, ellos tenían una manera diferente de vivir. Esto se nota inmediatamente cuando alguien viene a la obediencia. Y es muy común, hermanos. ¿Por qué? Porque vienes a la obediencia, dice, y ustedes antes estaban entregados a la idolatría y ahora ya no. ¿Sí? Antes eran idólatras y ahora ya no. Ya antes, y se nota esto, hermanos, claramente. ¿Por qué, hermanos? Porque antes de obedecer a Cristo, ellos participaban en fiestas a sus dioses, tenían dioses en sus casas, dioses paganos o de idolatría, y todo cambia. Ya no van a las fiestas, ya no conmemoran días especiales. Hermanos, todo cambia. Y en una ciudad, una persona o una persona, en algún lugar, hermanos, aquella persona que cambia se da cuenta inmediatamente que cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hace lo mismo que hacía antes.
¿sí? Ya no celebra lo mismo que celebraba antes. Ya no sigue las fiestas o las tradiciones que se seguían antes. Algo está pasando, ¿sí? Algo está ocurriendo con esto. Entonces, eso tenían que enfrentarse a eso, ¿sí? Tenían que enfrentarse a esa situación. El ya no ser igual que antes. Y ellos lo enfrentaron, hermanos. Y es tribulación. No simplemente decir tribulación, hermanos, el hecho de que alguien te esté persiguiendo y te quiera meter a la cárcel, sino simplemente, hermanos, empiezas a tener tribulación cuando aún de tu propia familia tú eres creyente y lo demás familia no lo es. Hay algo de distanciamiento. Hay algo de contrariedad, hermanos, en eso. ¿Sí? Hay algo contrario. Ya no practicas de las mismas cosas que hacías antes con tu familia. ¿Por qué? Porque ahora tienes tus bases en Cristo. Y tienes que enfrentarte a eso, a tus vecinos, ¿sí? A tus amigos. Entonces tienes que cambiar. Y de una manera u otra, hermanos, es tribulación. Y más, hermanos, y más todavía, cuando te atacan, cuando te contradicen o simplemente no les agrada que tú seas cristiano. No les agrada que tú seas cristiano. La gente cambia, hermanos. Cuando verdaderamente uno se convierte a Cristo, uno cambia. ¿Sí? Uno cambia. Y viene a vivir o viene a ser, hermanos, lo que decía el apóstol Pablo. Dice, yo ya no vivo. Ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Gálatas 2:20 dice, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando verdaderamente, hermanos, tenemos a Cristo en nuestras vidas y que verdaderamente Cristo se ha adueñado de nosotros, ¿sí? Cambiamos, somos diferentes, pero somos diferentes, hermanos, para bien. Somos diferentes para bien. Hasta aún, hermanos, para aquellas personas que están cerca de nosotros. Como la esposa, hermanos, que se enoja. Esto ha pasado ya, hermanos. Entonces, la mujer, hermanos, se quejaba de su marido. ¿Por qué? Porque su marido se salía muy tarde, se embriagaba, llegaba muy tarde a la casa, a veces no llegaba. Y luego viene el cristianismo, hermanos, y cambia completamente. Ya no llega tarde, ya no se gasta dinero, ya no se sale, ya no se embriaga. Y está bien, todo cambia, es para beneficio pero la esposa no lo quiere así. Ahora tampoco lo quiere así, dice, es que ya no se sale. Hermanos, la gente cambia, ¿sí? Y ya no lo apoyó, y ya no quiere que sea así. Hermanos, ¿cuándo vamos a entender que toda la persona que viene a Cristo y que cambia es para beneficio de la persona y para beneficio de los que están alrededor de él? Es difícil aceptar eso, hermanos. Para algunos sí. Para algunos sí es difícil, hermanos, que acepten eso. Y les voy a decir por qué, hermanos. Porque la luz brilla más. ¿Dónde? En las tinieblas. ¿Sabían ustedes eso? La luz brilla más en las tinieblas. Y entre más oscuro esté el lugar donde ustedes entren, van a brillar, van a sobresalir. Espérense, hermanos, pero no nos quedamos ahí, no simplemente decir, la luz brilla más en las tinieblas. No, hermanos. La luz pone en evidencia lo que hay en las tinieblas. ¿Verdad que sí? Entonces ustedes a un cuarto y dicen, no me puedo mover aquí porque me voy a tropezar con algún mueble. ¿Qué hago? Prendo el foco. Y prende el foco y ves que la mesa está ahí y le vas a sacar la vuelta. Ves que aquel otro cosa está acá y vas a acomodarlo. Vas a ver lo que hay. Y mucha gente, hermano, no acepta que alguien venga a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar cerca de ese que ya es cristiano, vas a quedar en evidencia. ¿Por qué? Porque va a haber mucha diferencia entre la persona que ya obedeció a Cristo y tú que no lo has obedecido. ¿Verdad que sí? Así es, hermanos. Queda en evidencia. Y la persona, hermanos, que no es cristiano, se va por lo más fácil. Trata de que el que ya obedeció
tropiece, caiga, se desvíe. ¿Para qué? Para que no se quede en el deseo. En lugar de que yo cambie y sea igual que el cristiano, quiero que el cristiano cambie y que sea igual que yo. Si voy a perder yo, que se pierda él también. Así es la idea de muchos. ¿Sí? O hermanos, si no voy a cambiar yo, que yo quiero que él también se pierda. Yo quiero que él también caiga. Yo quiero ponerlo en evidencia. Y ahora, hermanos, alguien platicaba una anécdota, no me acuerdo si me la platicaron esta semana o la recordaron esta semana. Estaban dos ranas, ¿verdad? Dos ranas, ¿verdad? Estaban y sale una luciérnaga en la noche. Y las luciérnagas prenden y apagan. Se ven muy bonitas, ¿sí? Prenden y apagan. Los sapos o las ranas no comen luciérnagas. Y la ven brillar y se ven emocionados viendo brillar la luciérnaga. Y luego de repente uno pasa cerca de ellos y uno de ellos la pesca. La traga y luego la escupe. Porque no tragan, no comen luciérnagas. Y luego le dice otro, ¿pero qué has hecho? Nosotros no comemos luciérnagas. ¿Por qué la mataste? ¿Y saben qué le dijo el otro? Dice, porque brillaba mucho. Y hay gente que es así. Tú brillas y gente que trata de destruirte porque brillas. En Tesalónica se enfrentaron a eso, hermano. En Tesalónica se enfrentaron a esa situación de que ellos brillaban y tenían que enfrentarse, hermano, tenían que enfrentarse a muchos obstáculos. Pero lo más bonito de todo esto, hermano, no simplemente el hecho de enfrentarse a los obstáculos, sino que Pablo los está poniendo como ejemplo. ¿Saben por qué? Porque a pesar de los obstáculos, ellos, hermanos, permanecieron fieles, dignos de ser ejemplos a seguir. Los hermanos en Tesalónica, a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades que tuvieron que enfrentarse, ellos, hermanos, seguían fieles. Y dice Pablo, y son tan fieles, y tienen tanta fe, y tienen tanto amor por la obra de Dios, hermanos, por la obra de la iglesia. Dice que inclusive cuando fuimos a predicar a lugares que están alrededor de Tesalónica, todos los que viven alrededor de Tesalónica, dice, hablan de la fe de los hermanos de ahí de Tesalónica. De tal manera, dice el apóstol Pablo, que nosotros llegamos y les predicamos y nos dicen, ustedes son de los mismos que son de allá de Tesalónica. Sí, enséñame, porque ellos son buenos de imitar. Y no han batallado dice Pablo, no hemos batallado nosotros, ¿para qué? Para que vengan a la obediencia, porque han oído de ustedes. Qué hermosas palabras de Pablo. Dice, han oído de ustedes, que ustedes son fieles, que tienen mucha fe, que son constantes, que siempre están dispuestos a servir. Dice, han oído de ustedes y no hemos batallado y han venido a la obediencia. ¿Por qué? Porque ustedes son un ejemplo a seguir. Está diciendo Pablo a los filipenses. Si Pablo nos escribió una carta aquí a la congregación, nosotros ¿qué nos diría? Seríamos ejemplos a seguir. Es digno de reflexionar. Seríamos ejemplos buenos a seguir. Yo creo que no nos iríamos tan lejos. Yo no diría que seamos nosotros ejemplos a seguir. Seremos ejemplos a seguir como congregación en todos los Sabinas. Yo no me iría tan lejos para no tomar una responsabilidad tan grande, que debiéramos de tomarla, pero me voy a lo más sencillo. Somos nosotros ejemplos en lo personal de quienes están alrededor nuestro. Vivimos de tal manera nosotros que a los que están alrededor nuestro quieren ser igual que nosotros. Alguna vez les digo, yo me gustaría ser como tú. Somos ejemplos dignos de imitar. Para no irme más lejos, no a los que están alrededor de ustedes, a los que están en su casa. A los que están en su casa. A quienes no son cristianos y están en su casa. A los que están en su casa y que no son cristianos, les gustaría ser cristianos como ustedes. Es bueno reflexionar con eso. Y si no, hermano, si no han despertado ese interés en que no es cristiano, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos despertando ese interés? ¿Por qué no se les antoja a los que me miran diariamente, no se les antoja ser como yo?
como yo tengo fe, como yo creo, como yo sirvo, como yo soy fiel. ¿Por qué, hermanos? Entonces, es una buena pregunta para nosotros, hacernos esa pregunta, hermanos, para poder corregir aquellas cosas que se deben de corregir. ¿Ah? Les voy a decir algo, hermanos. Es más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. ¿Sí saben ustedes eso? Es más fácil ser malo que ser bueno. Es más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. Y normalmente la gente va a buscar lo malo, imitar lo malo de nosotros. El detalle aquí, hermanos, viene siendo muy importante. El Señor Jesús nos dejó una responsabilidad a nosotros. Nosotros decimos, es que no me mires a mí, mira a Cristo. Es cierto, hermano, la responsabilidad de aquella persona que viene a la obediencia es ver a Cristo, no me mires a mí, pero también tenemos cierta responsabilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el Señor Jesús, hermanos, que nosotros somos, ¿qué? La luz del mundo. Y si somos luz, ¿cuál es la única responsabilidad que tiene la luz? La luz, brillar nada más. Es la única responsabilidad que tiene la luz, brillar. Y si nosotros, les digo yo, estamos brillando, la luz, hermanos, se va a notar. Si nosotros brillamos, la luz se nota. Si yo le digo a alguien, a algún hermano que apague los focos ahí atrás, vamos a batallar para ver. Porque la luz está apagada, no está alumbrando, vamos a batallar. Pero si estas lámparas cumplen con su cometido, ese es el trabajo de esas lámparas. ¿Sí? Dar luz, estar alumbrando. Pero ¿con qué finalidad, hermano? Nosotros somos la luz del mundo. Dice el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Y aparte, hermanos, no se puede ocultar la luz. Ni ponerse debajo de una mesa. ¿Dónde tiene usted los focos? La parte superior. Algunos de ustedes en su casa le dicen, no sé cómo le digan al esposo, viejo, tráete un foco, vamos a ponerlo abajo de la mesa. ¿Para qué? No es lógico, ¿no? Viejo, vamos a ponerlo abajo de la mesa. ¿Qué estás pensando esta mujer? Los focos son arriba. Nosotros es exactamente lo mismo, hermanos. Nosotros debemos estar en la parte de arriba. ¿Para qué? Para dar luz. Y ese es nuestro trabajo. Pero ese trabajo, hermanos, tiene una finalidad en nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean que lo que estaban viendo los tesalonicenses, para que vean vuestras buenas obras, para que vean su buen comportamiento, para que vean su fidelidad, para que vean su fe, para que vean su constancia, para que vean su amor, y luego que glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la única finalidad, hermanos. Eso es. La única finalidad, hermanos, es esa, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es la gloria para nosotros, es la gloria para Dios. ¿Verdad? La gloria para Dios. No hay otra finalidad. Ahora, vuelvo otra vez a la pregunta, ¿somos dignos nosotros de imitar? ¿Somos dignos nosotros de imitar? Hermanos, los hijos siempre quieren ser como los padres. Los hijos siempre quieren ser como los padres. ¿Por qué, hermanos? Porque lo están viendo todos los días. ¿Sí? Lo están viendo todos los días. Decía mi papá en una ocasión, cuando él vino a la obediencia, más o menos como en el 80. Hace poco también estábamos hablando de eso. La hermana Lidia vino a la audiencia en el 81. ¿Hermano Lupita más o menos en el 81? Le digo hermano Lupita porque se bautizó el mismo día, ¿verdad? Hermana Lidia. En el 81, por ahí más o menos. Hermano Juan Miller en el 86. Cuando yo veía a mi papá, le decía yo quiero ser como tú. Era muy bueno para jugar béisbol. Yo decía, yo quiero ser como tú. Y siempre decía, yo quiero ser como tú. Pero luego viene la obediencia, hermanos. Y me tocó ver su entrega, me tocó ver su dedicación, me tocó ver su constancia, su esmero, su amor por la obra de Dios. ¿Y saben qué hizo? Quería seguir siendo como Él. Esa es la parte, hermano. Cuando somos capaces
capaces de transmitir lo que nosotros estamos viviendo a los demás, cuando somos capaces de hacer eso, hermano, vamos a ser ejemplos. Cuando provoquemos en alguien más el sentimiento de querer seguir a Cristo, hermanos, estamos siendo ejemplo. Cuando provoquemos a alguien más que se acerque a este lugar, hermano, estamos siendo ese ejemplo. Cuando alguien más, hermanos, busque a Dios, porque nos ha visto a nosotros cómo buscamos a Dios, estamos siendo ejemplo. Y Pablo es lo que quiere, hermanos. Cuando está escribiendo la carta a los tesalonicenses, él quiere que nosotros, hermanos, leamos esa carta y digamos, es que los tesalonicenses, ¿qué tenían? ¿Qué tenían de extraordinario? ¿Eran de otro planeta acaso? No lo eran, hermanos. ¿Eran de otro lugar, muy ajeno aquí en nosotros? No, hermano, no lo eran. ¿Tenían otro Espíritu Santo? No, no tenían otro Espíritu Santo. Tenían el mismo que tenemos nosotros. ¿Tenían superpoderes? No, no tenían superpoderes. ¿Eran super cristianos? Yo lo considero sí. Pero también nosotros podemos ser. Nosotros podemos amar también a Dios igual de la misma manera que ellos, porque tenemos las mismas armas. Y yo les decía el domingo pasado, estamos nosotros en una mejor condición que la de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos hermanos obstáculos en aquel tiempo. Y nosotros no. Yo les decía, en aquel tiempo ellos se cuidaban de alguien que estuviera persiguiendo a la iglesia, de las autoridades, de los gentiles, de los judíos. Había mucho en aquel tiempo. ¿Nosotros de qué nos cuidamos? De que la alarma suene a tiempo, de que nos levantemos con ganas, de que nos gane el sueño y nos quedemos dormidos. Contra eso luchamos, fíjense, contra esas cosas. Ellos no luchaban contra eso. Hermanos, son un ejemplo que los demás deben imitar. El escoger, hermanos, escoger el camino de Dios es lo mejor para nosotros. Pero también lo es para los demás cuando nosotros tomamos esa decisión. Dios siempre ha usado a su pueblo, hermanos, para ayudar a que lo conozcan a Él. La única manera que tiene la gente de conocer a Dios es que nos conozcan a nosotros. ¿Sí? Hermanos, les decía, ahí en el libro de Hechos nos habla acerca de los cristianos, no solamente hermanos de ahí de Tesalónica, sino también de Filipos, los hermanos de Filipos. ¿Se acuerdan que estuvimos hace poco, antes de los tesalonicenses? Estuvimos estudiando la carta que escribió Pablo a los filipenses, las hermosas palabras que les dice a ellos. Entonces no solamente eran los de Tesalónica, estaban los de Filipo, de Berea, hermanos, que dice la palabra de Dios que eran más nobles que los tesalonicenses. Estaban ahí en la región de Macedonia, hermanos, y de Atenas, y de Corinto, en Acaya, hermanos, muchos cristianos de muchas iglesias, incluidos estos tesalonicenses, hermanos, oyeron acerca de la respuesta gozosa que tuvieron, hermanos, a la palabra de Dios ahí en Tesalónica, al evangelio, hermanos, en dificultades o en situaciones bien difíciles, hermanos, y todos los que viven alrededor fueron alentados por su ejemplo. Hermanos, y esto ayudaba mucho a que los cristianos empezaran a ¿qué? A madurar, a crecer, pero más que todo, hermanos, a responsabilizarse, a saber que somos cartas abiertas al mundo, que todo el mundo puede vernos y que todo el mundo puede notar, hermanos, que somos diferentes. A menos de que tal vez aquí en la iglesia somos de una manera, o aquí estando con la iglesia somos de una manera, y cuando estamos del mundo seamos de otra manera, ahí no van a tomar la diferencia, ahí no van a notar la diferencia, ahí no se van a dar cuenta, hermanos, de la diferencia. Dios quiere vernos a nosotros
Dios quiere tratarnos a nosotros, Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos ejemplos, Dios quiere que luchemos nosotros, y no solamente por nuestra salvación, quiere que luchemos por la salvación de aquellos de los cuales podemos ser ejemplos, hermanos. La voluntad de Dios con todos los demás, hermanos, es que nosotros seamos ejemplos para todos los demás. ¿Sí? A veces notamos, hermanos, es que no me van a ver a mí, me van a ver a Cristo. No, mírame a mí. ¿Quién puede decir eso? ¿Se acuerdan que decía el apóstol Pablo? Ser imitadores de quién? De mí, decía. Ser imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién de nosotros podemos decir ser imitadores de mí? Es una responsabilidad bien grande, hermano. Y es un ejemplo a seguir. ¿Quién puede decir eso? Hermanos, otra cosa. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de nuestras responsabilidades, ahora, cuando nos damos cuenta de nuestras responsabilidades, empezamos a aceptar la bien por parte de Dios. Las autoridades, hermanos, en aquel tiempo trataban de ridiculizar a los cristianos, de encerrarlos y decirle a los demás: mira, esto es lo que te va a tocar si tú eres cristiano como él. Y trataban de hacer lo mismo, pero en lugar, hermanos, por ejemplo, aquí en lugar de que esto los asustara, en lugar de que estos lo desanimaran, hermanos, los hacía madurar. Y luego decir que quiero llegar a esto, hermanos. Cuando creces en la adversidad, cuando creces batallando, ¿sí? Cuando creces trabajando, la consecuencia va a ser que maduras más, alcanzas la madurez más rápido. ¿Qué tanta diferencia hay, hermanos, en aquel joven? Fíjense, ahí les va, y esto para los jóvenes, porque se quedaron aquí con los dos, pues, les va a tocar. Alguien dijo, ya te tocó bolsita. Bueno, les va a tocar bolsita a los jóvenes. Fíjense, tomen en cuenta esto, hermanos. Hay diferencia en un joven que desde temprana edad empieza a trabajar y toma responsabilidad, ¿sí? Para tener lo que quiere tener, tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque sus papás no tienen para darle y tiene que trabajar. Y empieza a trabajar desde muy pequeño. ¿Sabe qué hace ese joven? Empieza a madurar. Y podemos ver jóvenes, hermanos, de 15, 16, 17, 18 años, con una mentalidad, hermanos, tremenda. ¿Por qué? Porque las adversidades los han hecho madurar. Y les han hecho notar, hermanos, que para tener algo cuesta bastante. ¿Verdad? Y han madurado. A diferencia de jóvenes que sus papás les han dado todo. ¿Sí? Que sus papás les dan todo y que pueden desechar y deshacer cosas, hermanos, que al fin y al cabo mi papá me va a separar otro, que al fin y al cabo mi papá me va a sacar de mi apuro, que al fin y al cabo mi papá paga lo que yo hago. ¿Saben cuánta madurez tienen a tener? ¿Por qué? Porque el papá le ha dado todo. Porque todo se le ha puesto fácil. Porque todo se lo ha puesto en las manos. Por eso no valoran eso. Jóvenes, valoren no lo que los padres les están dando. Valoren a sus padres que hacen todo el esfuerzo por dárselo. Y los que no lo tienen, yo me quedo admirado, hermanos, porque pueden salir adelante en eso. Pero los que tienen a sus padres dicen, no, pues es que mi papá me daba todo y yo por eso soy lo que soy. No, es una responsabilidad también. Tú valora a tu padre que se está dando todo. Pero, hermanos, la madurez se batalla más, o se alcanza más rápido, hermanos, cuando hay adversidad. Y ellos lo estaban alcanzando así. Tal vez, hermanos, eso es lo que nos ha faltado a nosotros. No hemos batallado nosotros. No batallamos. Tenemos libertad para reunirnos, tenemos libertad para hablar de la palabra de Dios, tenemos un lugar, hermanos, lo suficientemente cómodo, lo más cómodo posible que podemos tener, hermanos, para estar congregados. Ellos no lo tenían. Y ahí estaban, no dejaban de congregarse. Batallaban, hermanos, pero eso los hacía más las cosas. Tal vez a veces nosotros se nos ha hecho muy fácil todo, o se nos da todo muy fácil.
Por eso, hermano, ellos alcanzaron la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es cuando tú alcanzas a aceptar tu responsabilidad dentro de la iglesia. Te das cuenta que debes de ser ejemplo hacia los demás. Te das cuenta que tu luz debe de brillar todavía mucho más. Y tal vez no lo estamos haciendo. Tal vez no estamos madurando lo suficiente. Por eso no nos atrevemos a ser ejemplos de los demás. Entonces, ellos eran dignos de imitar. Los golpes, las adversidades, las tribulaciones, los hicieron madurar. Entonces, nos damos cuenta, pues, hermanos, de eso. Entonces, hay que tomar en cuenta los filipenses, hermanos, habéis sido ejemplos, dice el versículo 7, y vosotros viniste a ser imitadores, el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo, dice ahí el versículo 7, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Y los de Macedonia, ¿saben quiénes eran? Filipos, era Tesalónica, Filipos y conocemos nosotros, y Berea. Y los de Acaya, que eran los de Atenas y Corinto. Entonces, toda esa región de ahí, hermanos, conocían a los tesalonicenses, que eran buenos cristianos y que eran ejemplos a seguir. Hermanos, habían venido a ser ejemplos. Les voy a decir algo, ya para terminar, porque esto va a acabar el tiempo de nuestra clase. Les voy a decir algo. Han llegado a ser ejemplo los hermanos de Tesalónica, saben que no solamente en esa región, sino hasta acá, con nosotros. Aquí en Sabinas, ellos siguen siendo ejemplos para nosotros. No solamente para los de Macedonia y los de Acaya, sino también siguen siendo ejemplos para nosotros. Porque algún día debemos estar viendo y debemos estar estudiando y vamos a valorar la actitud de estos hermanos. Hermanos, nosotros nos damos cuenta pues que, fíjense, yo les digo siempre, vamos, te hago 3 conclusiones, es que vamos a la primera, digo, yo siempre voy a concluir, este es el final, este es el final. Bueno, aquí, los hermanos de Tesalónica, hermanos, se les habrá puesto difícil la vida después de que conocieron a Cristo. Se les habrá hecho difícil la vida después de que conocieron a Cristo. Porque ellos antes eran idólatras, dice ahí. Antes ustedes eran idólatras. ¿Se les habrá puesto difícil la vida? ¿Se les puso difícil, hermano? Sí, se les puso difícil, hermano. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Así algo tan sencillo, tan práctico para nosotros. Para conseguir un trabajo. No puedes hacer nada, aquí no tenemos trabajo. Es que ya no nos sigues con nosotros. Ya no eres igual que nosotros. Ya no, se les habrá hecho difícil, hermanos, hallar un empleo. Se les habrá hecho difícil comprar comida. Se les habrá hecho difícil, hermanos, mandar a sus hijos a la escuela. Y en la escuela decirle a los compañeros, ya no te juntes con el hijo de Juan porque Juan ya es cristiano. Hermanos, era difícil. Y ahorita, hermanos, no hemos llegado a ese extremo. A veces pasa, hermanos, porque gente todavía es así. Pero ahorita ya no es tan difícil porque mucha gente es cristiana. No, antes ellos eran los primeros, ahí en Tesalónica. Era difícil conseguir empleo, era difícil convivir con la gente, era difícil, hermanos, ir a la escuela, era difícil ir a comprar comida, se les hacía difícil, hermanos, muchas cosas, era difícil tener amigos, era difícil llevarse bien con los vecinos. Hermanos, pero ya sea que nosotros tengamos las mismas dificultades o no que tuvieron esos primeros cristianos, tal vez físicamente y tal vez socialmente no tengamos dificultades como las de ellos, pero espiritualmente seguimos luchando contra lo mismo. ¿Sí? Espiritualmente seguimos luchando contra lo mismo. Antes de ser cristianos, no había lucha dentro de nosotros. Después de ser cristianos, viene la lucha dentro de nosotros, que decía el apóstol Pablo, que ni siquiera, que nosotros decíamos, el apóstol Pablo no batalla, no, sí batalla, dice, porque lo que quiero hacer, no lo hago, lo que yo quiero hacer no lo hago, dice, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, dice, ¿por qué?
por la carne que hay en mí. Y todos los días, hermanos, es esa batalla espiritual entre nosotros. Venimos a ser cristianos y el espíritu batalla contra la carne. Está dentro de nosotros en que si lo hago o no lo hago. Y es una lucha constante en que el espíritu te dice qué es lo que debes hacer y la carne te dice lo contrario. Porque somos carne, hermano. El espíritu está presto, dice el Señor Jesús. Pero la carne es débil. Pues es esa debilidad y a veces nosotros en la carne somos bien débiles, hermanos. Oye, faltaron algunos hermanos y fueron débiles. Fueron débiles, entonces decimos, la carne es débil, nos batallamos. Yo le digo, le pongo ese ejemplo porque el Señor Jesús, cuando pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar, y Él se separa de ellos, el Señor Jesús regresa y se encuentra que dormir, por eso fueron. Y de Jesús dijo, es que la carne es débil. Cuando alguien se queda dormido, es que está débil. Yo soy muy débil. No se queda. Pero hermano, porque siempre me quedo dormido, le digo a mis hijos y a mi esposa, le digo, y los hermanos a veces les digo, batallante por mí. No, yo hasta sentado en una silla de comedor me quedo dormido. Nomás donde tenga donde recostar un poquito mi cabeza, ahí me quedo dormido. ¿Cuánto me tardo para dormir? Nada. Ya me están platicando conmigo, ¿verdad? Y de repente, papá, pues estoy platicando contigo, yo estoy bien dormido otra vez. Es que soy débil, la carne es débil, ¿verdad? Pero hermanos, hay una lucha dentro de nosotros. Cuando viene uno a ser cristiano, ya no es pura carne, y ahora es espíritu, y la carne lucha contra el espíritu. Y yo me acuerdo mucho del hermano Juan Castillo, cuando él se pregunta, y con eso aquí, ahora sí voy a concluir. Me acuerdo mucho del hermano Juan Castillo, le decía a los hermanos cuando veíamos un tema así, ¿quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? Por ejemplo, los que estamos aquí, ¿ganó quién? El espíritu, por eso estamos aquí. Si hubiera ganado la carne, pues nos hubiéramos quedado como algunos habían en la carne. Dormidos, bien a gusto, y dominando. No, día de menú y día de barbacoa, día de Marte todavía, ¿verdad? Hermanos, ¿quién va a ganar? Aquí ganó el espíritu con nosotros, pero los que se quedaron en la casa ganó la carne. Yo recibí una pregunta, ¿y por quién gana? Y lo dijo, decía el hermano Juan Castillo, el que yo quiera. ¿Se acuerdan? Va a ganar el que yo quiera que gane. Nosotros tenemos la capacidad de decidir nosotros, en cada uno de su persona. Yo no voy a decidir por los demás, yo decido por lo mío y cada quien decide por lo suyo. Nosotros decidimos quién va a ganar, si gana el espíritu o si gana la carne. Si gana el que yo quiera que gane. ¿Verdad? Es que más fuerte, bien fuerte. Que se alimente más. El que esté más alimentado es el que va a ganar. Si la carne está más fuerte, está más alimentada la carne, si hacemos más cosas que le agradan a la carne va a estar bien. Bien, bien. No, pues este hermano se alimenta bien, bien fuerte. Si el espíritu, hermanos, si el espíritu no se alimenta, el espíritu va a estar débil. ¿Sí? El espíritu va a estar débil. Flaco, dice la palabra de Dios. En algunas versiones dice el espíritu está flaco. Débil. Imagínate, el espíritu bien flaquito y la carne. ¿Quién va a ganar? Entonces, eso. Y ahora yo le voy a decir una cosa. El espíritu, ¿con qué se hace fuerte, hermanos? ¿Con qué se alimenta el espíritu? Con oración. ¿Con qué más? Con la palabra. Y si no oramos, si no escuchamos la palabra de Dios, pobre espíritu, está abierta. ¿Cuántos días ustedes, alguna vez, cuánto es lo máximo que han aguantado sin comer? ¿Cuánto aguantan sin comer? No a dieta, porque a dieta sí comemos. Cosas raras, pero sí comemos, ¿verdad? Pero, bueno, cosas raras no, porque son cosas buenas, ¿verdad? Las cosas malas son las que comemos nosotros, hermano. Yo, un día no lo aguanto sin comer. Un día no, no, y a veces no almuerza cualquier cosita. Aguanto uno más, bueno, comer agua también. Sí. Comer, pero no aguanto uno. Mediodía. Déjate mediodía sin comer. Hermano, a veces no almuerzo, ¿sí, hermano? Es que hay una cosa, que
como estamos ahí, en la cocina se puede decir, porque siempre está uno en la cocina. ¿Eh? Porque es cierto. Pero viendo a la hermana Margarita que está trabajando. Sí. Ok. Y a ver qué vas a hacer. Pues le empiezo a abrir una tripa por acá. Y Es lo que iba a decir yo, hermano. Pero mire, le voy a decir esto. Cuando anda usted solo, hasta 3 días puede aguantar solo. Y todavía sigue caminando. O por ejemplo, cuando se va uno para el otro lado, Ándale, pues. a navegar, que no tiene ninguna necesidad. Y aquí está, patria querida. Es cuando sabe uno verdaderamente cuánto puede aguantar sin comer. Sin comer, ¿verdad? 2 días, 2 días. Fíjese una vez, perdón que le voy a interrumpir, pero una vez íbamos caminando para allá y llegamos con un tractorista que andaba barrechando una tierra. Y dice, ¿cuántos días, nomás así nos dijo, cuántos días tienen que no comen? No, pues ya tenemos 3 días y este es el día de hoy. Y ya lo digo, vale, me digo, sí. Se los nota luego en la cara. Sí, hermano, claro que sí. Se nos nota todo luego en la cara. Aunque nosotros parece que tenemos cara de hambre, no. Hermano, pues no hay cara de hambre. No, pues esa es la que tengo siempre, hermano. Pues es que siempre tenía hambre, ¿verdad? Hermano, Sí. no es cierto que 2 días aguanto sin comer, no es cierto. No, científicamente estamos para aguantar más de eso, hermano. Sí estamos para aguantar más de eso. Sí, pues, científicamente está comprobado que sí. Pero nosotros pues no tenemos necesidad de aguantarnos tanto. Como digo, hermano, pues ya no hacemos por acá, pues si puedo estar acá en México y puedo estar comiendo que sea que pues, bonitos, ¿no? Pero fíjense, hermano, se nota inmediatamente cuando alguien deja de comer. Dejamos de comer y se nota inmediatamente. Dejamos de comer y tenemos hambre, hermanos. Nosotros queremos aguantarnos, pero alguien nos avisa que tenemos hambre. Pero pues empieza ahí a moverse algo, ¿verdad? Y el espíritu, cuando el espíritu tiene hambre. ¿Cómo será la cara del espíritu cuando tiene hambre? ¿Cómo será la cara de nosotros cuando tenemos hambre? Todo decaído. Y la cara del espíritu cuando tiene hambre. Cuando muchos nosotros dicen, hermano, que no aguantamos un día, no, pues no lo aguantamos un día porque estamos acostumbrados a comer todos los días. Pero el espíritu, ¿cuánto tiempo aguantará sin comer? Dijimos que el espíritu se alimenta de la palabra de Dios y de la oración. Cuando no estudiamos la palabra de Dios y cuando no oramos, no estamos alimentando el espíritu. Nada. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto aguanta nuestro espíritu? Hombre, yo tengo un espíritu bien aguantador, hermano. ¿Por qué? Lo alimento nada más cada domingo. De domingo a domingo no le dan de comer al espíritu. Por eso siempre pierde, hermano. Por eso siempre está batallando. Por eso no madura, por eso no crece. Porque tiene a su espíritu. No, a dieta. ¿Te imaginas un espíritu a dieta? Nada de fuerza. Ya está agonía. Ya está la agonía. Ahora les voy a decir algo, hermanos. El apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses le dice, fíjense lo que les dice, no apaguéis al espíritu. O sea, puede llegar un momento, si no nos preocupamos, que el espíritu se puede, hasta ahí llegó nada más. Hasta ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque no puede luchar contra la carne, porque la carne es más fuerte que el espíritu, porque el espíritu no se alimenta. Y el alimento bueno del espíritu es la palabra de Dios. Es que el hermano pues no le puse mucha atención ahora el domingo. Y luego digo, no, te pusiste a estudiar esta semana, no, me esperé hasta el otro domingo. ¿Se imagina? Hermanos, son muchas cosas. ¿Sí? Pero cuando estas cosas se llegan a enfrentar, el espíritu y la carne, es cuando venimos a la obediencia. Cuando no somos cristianos, no hay lucha. Cuando somos cristianos, sí hay lucha. La lucha que tenían los tesalonicenses era esta que les estoy mencionando del espíritu y la carne, pero también se enfrentaban a las autoridades, a la gente, a sus vecinos, a sus amigos. ¿Por qué? Porque eran los primeros cristianos ahí en Tesalónica. Entonces, nos damos cuenta, pues, hermano, de la necesidad que tenemos de ser ejemplos nosotros. Estamos en mejores condiciones, comemos mejor, nos alimentamos mejor. Espero yo que también de la palabra de Dios nos alimentemos mejor. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Nos quedamos en el versículo 7. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Sí entendemos? ¿Debemos ser qué, hermanos? Entonces, ejemplo. Díganlo con ganas. ¿Debemos ser qué? ¿Y lo vamos a hacer? Espero yo que sí.